Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que lleguen animosos y fuertes a este fin de semana, viernes, y contentos, porque como viene el fin de verdad, pues hay un poquito más de tiempo para descansar. Bueno, pues aquí estamos para terminar la semana y para seguir con el libro que estábamos estudiando de Orando en el Tiempo y en el Espacio. Y bueno, pues habíamos visto aquí, hasta nos habíamos quedado en la página 25, la oración del tiempo y la oración y el tiempo. Recordarles los capítulos anteriores, que habían sido la introducción, el plan de salvación eterno y dinámico, el fotograma en la mano de Dios, Dios trasciende el tiempo. El quinto era viviendo en fe o en esperanza. Y entonces nos vamos a hoy a la oración y el tiempo, que será en la página 25. Cómo orar a la luz de la revelación del tiempo, buscando las cosas de arriba, perspectiva celestial. 9. Mi plan agradable perfecto, mi camino. 10. La alfombra roja. 11. Una senda proverbial. Y 12. Con fe, así cualquiera. Bueno, pues vamos hasta la página 25 de nuevo. A ver, aquí está. Y el capítulo sexto, que se titula La oración y el tiempo. Vamos allá. Tras este entendimiento del funcionamiento del tiempo, en la Biblia, nuestra vida debería cambiar y dicho cambio modificar nuestra forma de orar, para que fuera más congruente con la palabra de Dios y por ello más eficaz. Sin embargo, también entendemos que Dios conoce los corazones y está más interesado en su pureza que en los formalismos de la oración, por lo que la falta de conocimiento no tendría por qué impedir una respuesta de Dios cuando hay rectitud de corazón. Entonces vemos aquí este dibujo, ¿no?, donde veíamos arriba el alfa y la omega, abajo a la izquierda el alfa, a la derecha el omega, y arriba tenemos el mundo espiritual o intangible y abajo el mundo material o tangible. Vivimos en un mundo de 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Un mundo de lo material, de lo físico, de lo visible y tangible. Dios y otros espíritus incorpóreos habitan en el mundo de la 4ª dimensión, de lo espiritual, inmaterial, invisible e intangible, así como la 2ª dimensión, que es el plano, contiene en sí la primera, que es la línea, y la 3ª, que es volumen o espacial, contiene ambas. Y la 3ª, de volumen o espacial contiene ambas, la primera, que es la línea, y la 2ª, que es el plano. Así también la 4ª, que es la espiritual, contiene a las otras 3 primeras. En la 4ª dimensión no existe el tiempo. Allí nada tiene que ocurrir, todo está ya presente, todo es presente. Por eso, cuando oramos en los términos de Dios, la cosa se realiza de inmediato arriba en el cielo, en la dimensión espiritual. Es cuando lo hacemos en los términos de Dios, es de acuerdo con la voluntad de Dios.
quedando atada o desatada en el mismo instante de la oración. Por supuesto, entendemos esto para las oraciones hechas conforme a la voluntad de Dios. Es decir, si yo estoy orando conforme a los términos de Dios, en ese mismo instante la oración es contestada, ¿verdad? Y no lo vemos a lo mejor porque tiene que ocurrir un tiempo hasta que se manifiesta aquí en la tierra. Entonces, pues continuamos así. No, perdón, esto no es así en el mundo de lo material, donde para que veamos la realización de la oración concedida, deberemos esperar en la mayoría de las ocasiones un lapso de tiempo, mayor o menor, entre la concesión arriba y su manifestación abajo, aunque a veces pueda ocurrir al instante. Probablemente ese lapso de tiempo sea mayor cuanto menor sea nuestra fe. También puede influir en su mayor o menor tardanza en manifestarse la oposición del mundo espiritual satánico. También, perdón, yo creo que lo he leído mal, también puede influir en su mayor o menor tardanza en manifestarse la oposición del mundo espiritual satánico. Podemos observar esto muy claramente en el libro de Daniel, cuando el profeta estaba visionando junto al río Hiddekel. Daniel 10:12, que dice así: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Bien, capítulo 7. ¿Cómo orar a la luz de esta revelación? Siempre que oramos de conformidad con la voluntad de Dios, para lo cual primero hemos debido buscarla y ésta sernos revelada, la oración es concedida en la dimensión del Espíritu en el instante en que la hacemos. No deberíamos tener que orar otra vez por dicho asunto, pues sabremos que tenemos lo pedido. Primera de Juan 5:15 dice así: y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave está en si sabemos que Él nos oye. ¿Cómo sabemos si Él nos oye? Pues porque estamos en sintonía con Él, en perfecta comunión con Él, y estamos orando lo que nos ha revelado que podemos pedirle. Ahora podemos esperar con fe a que lo concedido arriba en el cielo se manifieste abajo en la tierra. Pero, ¿qué hacer mientras esperamos? Perdón. Volver a pedir una y otra vez no creo que pudiera acelerar la materialización de la oración, sino que más bien demostraría nuestra falta de confianza en que Dios ya nos escuchó y quizás retrasaría su cumplimiento hasta que alcanzáramos la fe suficiente, el nivel de fe suficiente, para que pudiéramos alabar y dar las gracias con certeza plena por lo que ya ha sido concedido. Definitivamente, Dios no es sordo ni olvidadizo. Tratemos de sustituir, pues, las vanas repeticiones que a nuestro juicio cansan y aburren a Dios, y yo creo que también a los demás y a nosotros mismos, cambiándolas por alabanzas y acciones de gracia cuando sepamos que hemos sido oídos. Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Subrayamos lo de vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su vana palabrería, o por su palabrería, subrayado lo de palabrería, serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cuando no sepamos que hemos sido escuchados, deberíamos aprender de la actitud de Pablo, quien incluso ante una dura aflicción por el aguijón en su carne, solo osó orar 3 veces y desistió. Segunda de Corintios 12:7. Muchos de nosotros, al contrario, somos dados a la repetición insistente
e incluso desafiante y exigente, pareciéndonos a coros de plañideras, quejicas o a discos rayados. Dios no es un criado nuestro al que podamos dar órdenes. Creemos que 3 veces, como dice el texto, 3 veces, tal vez sea un buen principio a seguir al orar. Si no, al menos podríamos tomar como norma abandonar la petición cuando sintamos que se vuelve rancia. ¿Cómo sabré que mi petición se ha vuelto rancia? Cuando se me haga pesada, aburridora, seca y cansina, pues entonces hay que pensar que ese es el momento quizá de dejar de orarlo. Porque si tú ya te has cansado, imagínate el Señor. O si estás orando con tu esposa, pues también ella de oírte decir siempre lo mismo, ¿no? Les digo, estos capítulos son basados completamente en mi propia experiencia personal en la oración. Si creemos que es una petición conforme al corazón de Dios, en ese momento también podemos seguir el método de aquella santa anciana que escribía sus oraciones en un papel en forma de huevo y luego lo dejaba entre las páginas de su Biblia hasta que ese huevo era incubado y el pollito salía del cascarón y veía la luz. Algunos estarán pensando, como yo también lo hacía, en el caso de la insistente viuda y el juez injusto de Lucas 18. Para mí, en este caso, tal vez estaríamos ante una situación de escoger entre lo bueno y lo mejor. Insistir quizás fuera bueno, pero pienso que confiar es mejor. Además, deberíamos tomar la parábola en su contexto. Lucas 17:20 y 18:8. Ese contexto es el de la segunda venida, es decir, la oración incesante de la viuda, iglesia o creyente, contra Satanás, el adversario, y en favor de la segunda venida del juez, es decir, el Señor. Solo estos dos asuntos, por su importancia incomparable, reclaman de nosotros una oración incesante. Esta es la opinión de Wasman Nee sobre dicha parábola. Otros tal vez piensen en el consabido cuaderno de oración que muchos usan o usábamos para llevar un registro o lista de nuestras oraciones. Al respecto, mi opinión personal no es recomendar tal método. Lo probé en los comienzos de mi andadura espiritual. El resultado era, mejor dicho, que la lista crecía y crecía, pero no veía casi ninguna respuesta a mis peticiones, en su mayoría nacidas en la carne según mis propios deseos. Santiago 4:3, que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eran oraciones que habían nacido de mi mente, que habían nacido de mis propios deseos, de lo que yo quería que Dios hiciera por mí o por otros a los que yo amaba. Pero no era directamente oraciones inspiradas por Dios o porque yo sentía que Dios me estaba pidiendo ora por esto o ora por este o ora por aquello otro. Cual mochila o saco cada vez más cargado, la lista mía crecía y crecía hasta que decidí soltar tal lastre. Definitivamente creo que no somos llamados a arreglar el mundo nosotros solos, ni a orar por todos y por todo el tiempo. Si siente una compulsión de orar por todo y por todos todo el tiempo, para no sentirse culpable, casi puedo asegurarle que dicha compulsión no provenga del Señor, sino probablemente de una acusación falsa del diablo, que lo quiere a usted exhausto y gusta de robarle su tiempo. Recuerde que la carga del Señor es fácil y ligera. Mateo 11:30. Algunos se jactan, ¡ay, qué carga tengo! ¡Ay, qué cruz tengo! La mía es la más grande. Pues no, seguramente no es la del Señor, porque la carga del Señor es fácil y ligera, si no, no es su carga. Él es el que lleva las cargas. Por lo que debería sospechar de las cargas difíciles y pesadas. Al fin de esta andadura el Señor me llevó a las cuentas cortas. Presento al Señor en la mañana o en la noche los eventos frescos del día,
personas o asuntos o circunstancias que me ocuparon o llamaron la atención durante las últimas horas. Incluso presento los sucesos en cualquier momento y lugar, soltándolos ipso facto en las manos de Dios. Aquellos que luego me vengan a la mente los vuelvo a presentar hasta que se vuelven rancios y los doy por concluidos. Así la carga y las cuentas las lleva el Señor y yo ando reposado. Él tiene las espaldas anchas y la buena memoria que a mí me faltan. Teniendo en cuenta que la oración que nos inspira el Espíritu Santo es una oración conforme a la voluntad de Dios y que cuando oremos así invariablemente seremos respondidos, lo que deberíamos entender ante la mayoría de las oraciones incontestadas es que no se ajustaban a la voluntad de Dios y por ello Dios no las podía honrar. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa, ojito, conforme a su voluntad, Él nos oye, en el sentido de conceder. Si es conforme a su voluntad, lo ha oído el Señor y Él se agrada de contestar lo que Él quiere que le pidamos, lógicamente. Vemos que no siempre nos concede lo pedido, sino solo aquello que se ajusta a su voluntad. Obviamente también puede que sean peticiones que al Señor le gustaría poder otorgar, pero existen otra clase de obstáculos como el pecado oculto no confesado, Job 16:7, el maltrato a las esposas u otros creyentes, Primera de Pedro 3:7, pedir para gastar en nuestros deleites y no para la causa de Dios, Santiago 4:3. También cuando pedimos conforme a los ídolos de nuestro corazón, obviamente no podemos esperar que seamos oídos, etc. Eso estaba en Ezequiel 14:4. Es decir, Dios oye siempre, pero muchas veces dice espera y otras veces dice no. Quiero aclararles la definición de idolatría de corazón que yo tomé de uno de los libros de Stephen Jones y que se habla especialmente ahí en ese versículo de Ezequiel 14:4, que es de ese libro de Stephen Jones, de un libro, no recuerdo ahora de cuál, que me parece muy buena. Idolatría del corazón son fuertes opiniones, motivos o deseos ocultos y creencias equivocadas, doctrinas equivocadas. Un ídolo del corazón es algún motivo oculto o deseo que nos impide ver la verdad o ver a Dios como realmente es. Opiniones incorrectas sobre la ley o sobre el juicio de Dios y los factores de misericordia incorporados en la ley como el jubileo son evidencia de la idolatría del corazón. Para derribar dichos ídolos se requiere exponer el problema, porque una vez que una persona ve el problema, los ídolos se vienen abajo. Los ídolos del corazón requieren el secreto para mantener el control sobre nosotros. Una vez que son descubiertos, pierden su agarre sobre los corazones de los hombres. Stephen Jones. A veces, en su misericordia, nos concede las peticiones de nuestro corazón, aunque no sean su voluntad perfecta. Como cuando le concedió 15 años más de vida a Ezequías, segundo de Reyes 20, segundo de Crónicas 32-25, o un rey a Israel, primero de Samuel 8:6-9. Lo malo en estos casos es que junto con la concesión suelen venir aparejadas consecuencias no idóneas para el solicitante, su descendencia, la iglesia o el país, etcétera, etcétera. Recuerdo un tiempo en que viví compartiendo piso con un discípulo mío. Al tal no le gustaba planchar por considerarlo una tarea, digamos, baja para su estatus, entre comillas. Dios le concedió su deseo de no tener que planchar. ¿Saben cómo? El Señor permitió que se agotara el dinero y nos cortaran la luz por impago. Así el hermano ya no tuvo que planchar. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos. Bien, aquí creo que hay una hoja en blanco que podemos eliminar
Y nos vamos al capítulo 8, que dice así: buscando las cosas de arriba, es decir, tener una perspectiva celestial. Pablo en su carta a los Colosenses arroja más luz sobre las cosas de arriba en la cuarta dimensión y las de abajo en la tercera dimensión, advirtiéndonos sobre cuál ha de ser el enfoque correcto para nuestras vidas. Enfoque correcto, el enfoque correcto. Él nos dice que las cosas ocurren en el sentido dirección de arriba hacia abajo. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, esta es la condición, haber recibido la vida de resurrección. Para eso ya saben que tenemos que cruzar el Jordán. Buscad las cosas de arriba. Los que realmente han entrado del otro lado, han pasado al salón de Dios, al reposo de Dios, a la vida victoriosa, ya no buscan las cosas de abajo, buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Continúa el versículo 2. Poned la mira, otra vez, poner la mira, enfocar en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El que tiene la vida de resurrección vive por la vida de resurrección y por lo tanto está conectado al cielo, está enchufado al cielo. El hombre viejo desde la tierra es terrenal y está enchufado a las cosas de la tierra, y las cosas de la tierra es las que dictan sus deseos, sus emociones y su voluntad, y por eso están equivocadas. Pero el hombre nuevo busca las cosas de arriba, está enchufado a las cosas de arriba, gira en otra dirección completamente opuesta. Bien, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que Dios y Cristo están arriba. Es decir, que nuestra vida real está escondida allí arriba y no acá abajo, aquí abajo. ¿Cómo encontrar esta vida escondida? ¿Cómo descubrirla? Y aquí les pongo otro nuevo gráfico, otro dibujo, otra figura. Arriba el alfa y el omega, abajo el plano terrenal, y esto es la forma de orar incorrectamente cuando oramos de abajo hacia arriba. Ven que las flechas vienen de abajo con dirección arriba. Pablo también nos dice que hemos de hablar de haber experimentado la vida en resurrección, tras haber muerto a nosotros mismos. Desgraciadamente, hasta que alcanzamos la madurez, actuamos como si no la tuviéramos, pues en lugar de poner la mira en las cosas de arriba, la ponemos en primer lugar en las de la tierra, para después alzar los ojos y pedir a Dios que obre según lo que hemos deseado o visto o dilucidado como mejor nos parece, desde o en nuestra propia prudencia aquí abajo. Esto es pretender dirigir el cielo desde la tierra. Ese es el asunto, pretender dirigir el cielo desde la tierra. Es decir, según lo que nosotros queremos, según nuestra voluntad, opinión, gusto, plan o deseo. Eso es justo lo contrario de lo que el Señor nos manda, y por ello no acabamos de encontrar esa vida escondida que Él tiene para nosotros. Es una vida escondida, hay que esforzarse por llegar allí, por encontrarla. En lugar de mirar primero arriba y decir, sería una forma de orar incorrecta, miramos arriba y decimos: Señor, ¿cuál es mi llamado? Perdón, esta sería la forma correcta, es mirar primero arriba y orar así, por ejemplo: Señor, ¿cuál es mi llamado, mis dones, mi ministerio? ¿Cuál es la porción escondida de vida allá arriba que me tienes reservada para hoy? Gracias por mostrármelo. Ahora te pido que cumplas esa voluntad tuya para mí, ayudándome a ser o hacer lo que me has revelado. Gracias en el nombre de Jesús. Pensamos lo que nos apetece para el día o para el futuro y oramos. Es decir, en lugar de orar así, nosotros pensamos lo que nos apetece para el día o para el futuro y oraríamos de esta forma, que sería incorrecta. Señor, me gustaría hacer esto o aquello, me gustaría tener esto o aquello, hoy me gustaría hacer esto, eso otro y aquello de más allá. Por favor, ayúdame a conseguir mis deseos y metas. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, en lugar de tener
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos los ojos, otra vez, enfocar, acuérdase de enfoque. Porque dice en Romanos, todos los que tienen la mente puesta en las cosas del Espíritu, enfocada la mente, enfocada en las cosas del Espíritu, estos son hijos de Dios, estos tienen la vida de la resurrección, estos han nacido de nuevo, ya no están solo engendrados o están en gestación. Bien, repito, en lugar de tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2, ponemos los ojos en nuestras pequeñeces, en las cosas del mundo, de aquí abajo. De esta manera, la oración nace de lo que estimamos ser nuestras necesidades terrenales y no de las necesidades celestiales emanadas por el trono celestial. Sin embargo, el Señor nos dice buscad primero mi reino y su justicia, primero el reino, y lo demás nos será añadido. Es decir, las cosas de abajo ni siquiera las tenemos que pedir o orar por ellas. Dice que el Señor, si nosotros nos ocupamos de sus asuntos, Él se ocupa de los nuestros. Hay un versículo al que llamamos la alfombra roja, al que llamo, ¿no? Y está usando la alfombra roja. Efesios 2:10, a este versículo le puse yo ese título, la alfombra roja, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios ya las tiene preparadas, tenemos que descubrirlas, tenemos que ver esas obras escondidas con Cristo en Dios. Yo imagino al Señor extendiéndonos una alfombra poco a poco para que avancemos por el camino que nos tiene trazado de antemano. Él lo hace un paso a la vez, el paso que ilumina la lámpara de su palabra. Como cuando uno camina en la noche con una linterna que solo ilumina unos pocos pasos por delante. Perdón. Pero su palabra también es lumbrera. Es decir, tenemos la palabra, es al mismo tiempo lámpara, nos ilumina a corto plazo, en unos pasitos, pero también a largo plazo, como lumbrera de orientación. Nos dice por aquí el norte, por aquí el sur, etcétera. Esta es la dirección, ¿no? Y las lumbreras, que eran la luna y las estrellas antiguamente, eran las que orientaban la dirección de los peregrinos durante la noche cuando había poca o ninguna luz. Cuando aprendemos a escuchar y discernir correctamente la voz de Dios, Él nos da palabras estratégicas, direccionales y también palabras tácticas puntuales sobre los siguientes pasos a tomar. Nunca nos adelanta todo el trazado para que necesitemos depender de Él continuamente y no echemos a correr por caminos equivocados. El Salmo 119-105, que equivale a la letra Num, dice: lámpara, es decir, linterna, podríamos decir, es a mis pies tu palabra, y lumbrera, es decir, luminaria o lumbrera, a mi camino. Hablaremos un poco más de esta alfombra después. Permítanme, mejor dicho, permítanme esta forma de hablar como si en el cielo todo estuviera concentrado en un punto. Jesucristo es ese punto, en el cual convergen las líneas alfa y omega. Dicho punto es el soy, el ahora, el principio u origen, el fin o destino de todas las cosas. Todo procede de y va hacia ese punto, y ese punto está arriba en el cielo y no abajo en la tierra. Dice Pablo en Efesios 1:9, el cual, se refiere a el Padre, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, Va a haber un momento que todas las cosas, como si las retrotrayéramos hasta allí, y se concentraran en el punto Jesucristo, desde el cual han venido. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
No entender estas cosas y continuar orando y actuando como hasta ahora será un esfuerzo un tanto fútil. Digamos aquí la forma correcta, tenemos arriba la luz, abajo las tinieblas en esta nueva figura, y ahora las flechas vienen de arriba en dirección abajo. Esa es la forma correcta, de arriba hacia abajo. No olvidemos que la luz, la vida, fluye de arriba hacia abajo, de la cepa a los pámpanos, de lo real a lo por manifestarse. Esto ocurre cuando lo escondido o invisible, que no es lo mismo que inexistente, se manifiesta. La luz es lo que manifiesta lo escondido o que está en oscuridad para que pueda ser visto. Arriba está la realidad o verdad, ¿verdad? El modelo original, la verdad, el origen. Abajo el reflejo o sombra proyectado de tal original. Por ello, lo que hacemos aquí abajo es caminar sobre la sombra de la verdad o realidad de lo de arriba. También es sabido que la sombra desaparece coincidiendo o ajustándose con el objeto real. La sombra estaría justo bajo el objeto que en ese momento la está tapando. Cuando está justo en la vertical, al mediodía, el momento de luz más intensa o directa, esto ocurre, lo celestial se materializa en la tierra. Esto ocurre, lo celestial se materializa en la tierra, cuando estamos justo en el punto pleno de luz. ¿Se imaginan al Padre de las Luces allá arriba con millones de linternas proyectando su luz sobre cada uno de sus hijos aquí abajo en la tierra, iluminando para ellos sendos caminos o planes de vida? Bien, avanzamos. Mi plan agradable y perfecto, mi camino. Supongamos, aquí tenemos otra figura donde vemos arriba el alfa y la omega, abajo un plano, en este caso sería como una cosa de tipo piramidal, a la izquierda el alfa, a la derecha el omega, ¿verdad? Que podríamos establecerlo también de la otra forma, y vemos ahí una serie de cruces que vamos a suponer que son personas que realmente están conectadas arriba a esa luz, ¿no? Supongamos que las casillas se corresponden con vidas humanas. Vemos que existen casillas vacías y casillas marcadas con el signo más. Las primeras aparecen desconectadas de la fuente de vida, mientras que las marcadas con el signo están conectadas o enchufadas recibiendo la vida de Dios. Miremos con detenimiento una de esas casillas vivientes. Entonces tenemos aquí una figura, a ver si la conseguimos ver mejor. Perdón, a ver qué he hecho hoy aquí. Vamos a ver. Sí, a ver si lo bajo un poquito. Uy, no sé. Se me ha ido. Vamos a ver que lo busque. Aquí, vamos a ver. Es que justo este chisme me está tapando aquí también esto y no puedo. No, ahí se me pasa. Bien, vamos a ver ahí. Bueno, ven aquí una especie de casilla, esta está un poco farragosa, pero vamos a ver si conseguimos entenderlo. Esta sería la que hemos visto antes, el plano. Aquí va una línea hasta arriba de cada una de las esquinas, que sería la pirámide. Esto está hecho en una perspectiva bastante mala, porque debería haber estado la parte de abajo girada o inclinada para que se viera correcto, pero creo que se entiende. Entonces vemos que en esa parte de abajo tenemos varias zonas. Tenemos primero una zona de tiniebla que está por aquí abajo, y a este trozo de aquí, y esa digamos que sería la zona de tinieblas, la zona negra. Después tenemos esta zona roja, que sería digamos una especie de arcén izquierdo, margen, que sería como un margen de error,
que sería una vida de legalismo, por decir algunas formas. Estoy ahí, pero no estoy en la senda del error, estoy viviendo una vida de normas y de reglas, tratando de no salirme a la zona oscura. El rojo significa que es fuego, peligro. Aquí tenemos una especie de camino con una cruz, ¿verdad? Imitando una especie de cruz, que es el camino estrecho o el plan agradable y perfecto que el Señor tiene dentro, marcado para mí. Dentro de esa cruz o ese camino estrecho hay una parte verde en un círculo, este de aquí, que me está marcando, es el plan revelado que yo ya conozco para mí, donde yo me puedo mover, puedo caminar. Y aquí tenemos la zona o margen derecho de error, la vida que podamos decir que sería una vida licenciosa, de permisibilidad, que es también zona roja. Tanto la vida en legalismo como la vida licenciosa son zonas peligrosas. Bien, aquí digamos que tendríamos la muerte en este punto, aquí sería el presente en este otro punto, aquí es la niñez, el nacimiento, aquí justo al comienzo, la niñez, aquí después de esto sería una zona negra, sería la conversión, y ahí comenzaría el camino. Este es el camino ya andado, este es el plan revelado en el que me estoy moviendo ahora, en la dirección de la que me estoy moviendo, y este sería el plan, el resto de la alfombra roja que está por mostrarse. Es un poco farragosillo, pero creo que algo se entiende, ¿verdad? Tenemos aquí algo así como un chip informático, entre comillas, de Dios para una vida, por ejemplo la suya. En él está programado o trazado de antemano todo el plan de su vida, las obras que Dios tiene escondidas para nosotros de antemano, que Él preparó de antemano, sus fechas de concepción, de nacimiento, de salvación, de santificación, nuevo nacimiento, muerte, sus características fisiológicas, psíquicas y espirituales, la obra que está llamado a realizar, etc. Absolutamente todo, todo registrado desde antes de la fundación del mundo. Esta vida o chip es tan prodigiosa que no existe ni ha existido ni existirá otra igual. En este chip observamos varias zonas. La zona negra, que se corresponde con la vida que usted tuvo desde que usted tuvo uso de razón hasta que experimentó la salvación de su espíritu, además de la vida cuando se sale de esos límites de error. Eso estaríamos en la zona negra. La zona roja es un área peligrosa y difícil para vivir, algo así como los márgenes de error o de libre movimiento que el Señor le permite sin llegar a rebasarlos y entrar en la zona de tinieblas. La zona blanca es su vida en el Señor ya pasada. La zona verde es la parte de su futuro, camino estrecho que ya le ha sido revelada o iluminada por la linterna de Dios, la voluntad de Dios que ya conoce. Por último, la zona rayada es el resto del camino estrecho que aún no le fue revelado, es decir, el camino todavía escondido con Cristo en Dios. Bueno, con la primera explicación ya está, espero que les haya quedado un poquito más claro ese dibujo. Mientras esté desconectado de Dios, es decir, en la zona de tinieblas, no tiene ninguna posibilidad de elección, pues todo es zona negra, excepción hecha de su posibilidad de elegir por Cristo. Conectado al Señor, su libertad es grande y podríamos decir triple, áreas verde, roja y negra. Aquí estaría eligiendo respectivamente entre la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para usted, la vida mediocre de impaciencia y ansiedad, impaciencia o ansiedad, en un caso, o temor y angustia en el otro, según se adelante o se atrase en seguirlo. Si nosotros nos quedamos atrás de la nube, cuando la nube avanza, estamos viviendo en temor o angustia, nos quedamos lejos de Dios. Si también nos adelantamos y queremos ir más rápido que la nube, entendiendo la nube por la dirección del Espíritu Santo, cogiendo el ejemplo del Antiguo Testamento, pues estaríamos viviendo en una vida de impaciencia o ansiedad, tratando de vivir en el futuro cuando solo podemos vivir el presente. El legalismo o la licenciosidad
el legalismo o la licenciosidad y la vida en desobediencia. ¿De acuerdo? Esas serían las opciones. Repetimos este párrafo que ha quedado un poquito ahí. Conectado al Señor, su libertad es grande y podríamos decir triple. La área es verde, roja y negra. Aquí estaría eligiendo respectivamente entre la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para usted, entre la vida mediocre de impaciencia, ansiedad o temor o angustia, según se adelante o se atrase en seguirlo, y entre el legalismo o la licenciosidad y la vida en desobediencia. Esas serían las opciones. Cuando se está conectado a la fuente de vida, por supuesto, se entra automáticamente en conexión con los que tienen esa misma energía o corriente de vida. Se podrá gozar así de una vida corporativa al alcanzar la madurez de la vida cristocéntrica y dejando atrás la vida independiente, individualista y egocéntrica del que no conoce a Cristo o que, conociéndole, aún no alcanzó la madurez de la filiación o adopción de hijo, en griego la iudotesia, cuando el hijo era legalmente reconocido y autorizado como representante del padre. Esa es la adopción o la filiación. La Biblia de principio a fin habla mucho del camino y los caminos alternativos. El mismo Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la verdad se puede traducir mejor casi por realidad. Juan 14:6. Nosotros venimos hablando ya por un largo tiempo tanto del camino, que es el plan, como de la verdad, la realidad, como de vida, fuente, energía o poder vital que nos mueve. Pero avancemos analizando algunos pasajes más y asombrémonos de que en la palabra esto de los caminos es algo que podemos tomar con literalidad. Es decir, que cuando la Biblia habla de caminos, quiere decir caminos y no otra cosa. Bien, tenemos aquí la alfombra roja, capítulo 10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios nos habla de sus, ponemos con mayúsculas sus obras y no de nuestras con mayúsculas obras, de lo que Él tiene preparado de antemano. Subrayamos en negrita antemano. En ese camino estrecho escondido del que hemos estado hablando en el epígrafe anterior. No está hablando de lo que a nosotros se nos pueda ocurrir hacer en la zona roja. Más claro ni el agua. Por eso a este versículo le llamamos la alfombra roja, porque es una imagen excelente de lo que la Biblia llama andar en el espíritu, en contraposición a la dirección anímica propia, anímica del alma. Dicha alfombra sería la senda o camino que el Señor nos tiene aparejado. Solo tenemos que pedirle al Padre que nos vaya desenrollando la alfombra y, subrayamos en negrita esta palabra, esperar, que lo haga antes de avanzar. Resaltamos ahora en negrita lo que viene: esperar es lo más duro y en hacerlo está la clave del éxito. Esto es similar a lo que el pueblo de Israel hacía en el desierto siguiendo la nube santa. Ellos esperaban el levantamiento de la nube, un tipo del Espíritu Santo, para desmontar el campamento y el tabernáculo y proseguir su camino. Véase Números 9 del 15 al 23. Mientras caminemos sobre el trozo de alfombra que Dios haya desenrollado, es decir, la zona verde, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Proverbios 4:27, que sería el legalismo o la licenciosidad, la zona roja, es decir, sin salirnos de la alfombra, todo será gozo y paz en el Espíritu Santo. Pero si no salimos de ella, bien retrasándonos, cuando la nube se levanta, que sería el temor y la angustia, o bien cuando queramos avanzar más rápido que al ritmo al que Dios nos conduce, partiendo antes que la nube se levante. Ese sería la ansiedad o impaciencia, que sería la mente yendo más rápido que la vida. Tendremos problemas, peligros y caídas innecesarios. Además hay que decir que cuando caminamos sobre la alfombra sin desvíos, retrasos u atropellos, aunque
tengamos gozo y paz, también habrá obstáculos que no deberemos eludir, sino sobrepasar con la ayuda de Dios. Estos obstáculos serán puestos en nuestro camino por Dios para nuestro entrenamiento, crecimiento y maduración personal. Son las pruebas de Dios y la disciplina del Espíritu Santo. Caminar por esta senda con impaciencia y precipitación, sin esperar a conocer cuál sea la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, Romanos 12:2, supondrá ir a ciegas, a oscuras, no pudiendo ver los obstáculos por delante ni los indicadores de dirección, lo que nos llevará a tropezar, caer y hacernos daño. Los desvíos, extravíos, descarríos, retrasos y avances precipitados se pagarán muy caro con dolor y sufrimiento, que serán vanos por innecesarios. Es sólo nuestra insensatez la que nos priva de asir las promesas y alcanzar la vida abundante y victoriosa que el Señor nos tiene preparada sobre esa alfombra roja. Capítulo 11. Una senda proverbial. Como ven ustedes, como es letra gorda y hay alguna página en blanco y demás, pues esto va rápido. Aunque parecían muchas páginas, yo creo que lo vamos a hacer en una hora más o menos, quizás un poquito menos. El capítulo 4 del libro de Proverbios habla muy claro de esta senda o camino. Veamos algo al respecto. Guarda mis caminos y vivirás, versículo 4. Recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar, versículo 11. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás, versículo 12. No entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malvados. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, versículo 18. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, versículo 19. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus pasos hacia lo que tienes delante, versículo 25. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, versículo 26. Y para terminar, versículo 27, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal. La propia palabra es tan clara que solo haré unos breves comentarios. Los versículos 4 y 10 nos advierten que no caminar por la senda que el Señor nos tiene asignada puede acortar nuestros años de vida. El versículo 14 nos previene 6 veces, fíjense que dice, no entres ni vayas, déjala, no pases, apártate, pasa. 6 veces en un solo versículo, de lo importante que es no salirse de la vereda señalada. Tengámoslo en cuenta, pues Dios no repetiría esto tan redundantemente si no fuera de capital importancia. Dios no haría tanto énfasis si no fuera de capital importancia. Los versículos 12 y 18 nos animan mostrándonos que a medida que aprendamos a caminar el camino se tornará más ancho, más cómodo, tanto que hasta incluso llegaremos a poder correr por él. En mi propia experiencia veo que el Señor siempre nos lleva por un camino estrecho que desemboca en un lugar espacioso. Para entrar a otro lugar más espacioso aún, tenemos que volver a entrar por un camino estrecho, por un cuello de botella y salimos a un lugar más espacioso aún que el anterior. Y así vamos progresando y nuestros lugares espaciosos son cada vez más grandes. El 19 nos muestra una verdad de perogrullo, enfatizando que en la oscuridad no se puede ver y por tanto se tropieza. Se nos advierte en el versículo 27 del problema de ensayar desvíos, tratar de, voy a ver si por aquí se me pone la cosa un poco más fácil. Algunos de ellos son nuestras propias obras, el activismo, la religiosidad, el mundo, el dinero, la comodidad, los deleites, la lujuria, etc.
Además de en el libro de Proverbios, toda la Biblia habla por doquier del camino, la vereda, la senda. Si quisiéramos profundizar, simplemente podríamos buscar estas palabras en nuestras concordancias. Aquí, sin embargo, solo trataremos un par de textos. Dice de Eclesiastés 9:1, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos, otra vez, ya está por delante. Todo está ya delante, pero lo desconocemos, solo lo vamos descubriendo poco a poco conforme Dios nos lo va mostrando. ¿Recuerda la alfombra roja? Y otro texto que dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, en negrita predestinó, a estos también llamó, en negrita llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, en negrita justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, en negrita glorificó. Romanos 8:30. Es decir, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y vemos aquí otra vez una figura de en este caso piramidal, arriba el alfa y la omega, abajo el alfa y la omega también, y vemos ahí el plano como ahora sí está en la perspectiva correcta. Vemos predestinó, llamó, justificó, glorificó. Las fases, ¿no? Gloria a Dios, tanto usted como nosotros y como la Iglesia ya hemos sido glorificados y ya formamos parte de la Nueva Jerusalén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, 2 Timoteo 4:7. Fíjase que está hablando en pasado, Pablo, y está diciendo que ya ha peleado, que ya he acabado y que ya he guardado. Pablo está hablando en fe, como ya realizado, de algo aún por completarse. Pudo decir esto solo casi al final de su vida y en base a que tuvo revelación del Señor de que lo conseguiría. No pensemos que porque el plan de Dios para nuestra vida, nuestro camino ya esté predeterminado, somos algo así como zombies o marionetas. A medida que este camino nos va siendo mostrado, hemos de decidir si colaboraremos o no con Dios. Es decir, podemos poner, Señor al final va a conseguir su fin. Se lo podemos poner más difícil o más fácil. Podemos conseguirlo en esta vida o después, pero mejor que nos sometamos porque lo alcanzaremos antes, y si es en esta vida y si alcanzamos la victoria, la madurez, ser vencedores en esta vida, pues miel sobre hojuelas. Él es soberano y si se ha propuesto algo con nosotros lo va a lograr. Nosotros decidiremos si por las buenas o por las malas, Dios quiera que nos guste o no ese camino, decidamos obedecerle porque así evitaremos mucho retraso y sufrimiento. Tendremos, igual que Pablo, que pelear, velar y no desmayar para poder acabar diciendo como él, que acabamos nuestras carreras y guardamos nuestra fe. Orar, esperar, andar, correr e incluso levantar alas como las águilas. Isaías 40:31. En la senda del Señor Jesucristo, una senda de hierro y terciopelo. Andar, la emoción de ser libres. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Camino o senda, verdad o realidad, vida o conexión a la fuente de poder de Dios. Pablo lo consiguió, pudo guardar la fe no desconectándose. Ese fue su secreto que también conocieron otros grandes hombres de Dios. Compartamos con ellos lo que el Señor les mostraba, lo tenemos en la carta a los Hebreos capítulos 11 y 12. Capítulo 12. Con fe así cualquiera. Dice, con fe así cualquiera. Esta es la clave de todo. La fe es la antena parabólica, el wifi que diría mi amiga Merche, que nos permite captar las ondas celestiales, ondas de camino y verdad y vida. Es como un sexto sentido. Así como sin la vista no podemos apreciar un cuadro, no queriéndose decir que el cuadro no exista, sino que carecemos del sentido que nos posibilitaría admirarlo, también ocurre lo mismo con las cosas espirituales, las cuales no podrán apreciar quienes no hayan recibido ese sexto sentido de la fe, al que yo también suelo llamar la antena parabólica o wifi, que diría Merche.
en una experiencia de salvación. Cuando somos salvos recuperamos esa antena, también si quieren, que Adán perdió, pérdida que después todos heredamos por genética espiritual. Aunque nos parezca increíble, ya que desde los tiempos de Abel se disponía de esta tecnología, entre comillas, aunque solo algunos la conocieron. Esto es lo que Pablo nos dice de ello en el libro de Hebreos. Personalmente creo que es el autor de esta carta por los estudios gemátricos, es decir, de gematría, de Bullinger, entre otras cosas, no dejan lugar a dudas. Hebreos 11.1 dice así: ahora bien, la fe es, verbo presente, es, ahora, la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Hebreos 11.3: por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Hebreos 11.7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hebreos 11.8: por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Se puso en marcha y poco a poco se le iba desenrollando la alfombra mágica, la alfombra roja. Conforme a la fe, mirándolo de lejos, las lumbreras, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11, 26 al 27, porque tenía puesta la mirada en el galardón, otra vez, enfocado en el galardón, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible, enfocado en Jesús. Hebreos 12, del 1 al 2, corramos con paciencia la carrera, otra vez camino, carrera, que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, enfocados. Fíjese cuántas veces eso de tener la mirada, el enfoque mental quiere decir, en Jesús, arriba. También tenemos textos importantes con respecto a la fe en otras cartas de Pablo. Por ejemplo, en Romanos 4:17. Dice: Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Segunda de Corintios 4:18. No poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, otra vez poniendo la mira enfocados, sino en las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. El primero de los textos reseñados es ni más ni menos que la definición bíblica de la fe. En ella se nos dice que la fe es, no que ha sido o será, es en el momento presente, ahora, cuando hemos de tener la certeza, pues si no, no sería fe sino esperanza, no estaríamos en fe sino en esperanza. La fe es como el título de propiedad que nos acredita ser dueños de las promesas bíblicas, no absolutamente de todas las promesas, solo de las promesas que nos han sido dadas como una palabra rema a nosotros personalmente. Cuando recibimos una palabra tal, no necesitamos ver la promesa materializada para saber con certeza total que la poseemos. Esa fe será nuestro documento legal de propiedad. Algo así ocurre cuando se compra un apartamento, un terreno, acciones, etc. Podemos efectuar la compra sin que dichos objetos estén a la vista, sino que nos bastará con el documento legal notarial que acredite que los hemos comprado y ahora nos pertenecen y ya no pertenecen al anterior propietario. Sin embargo, aunque la Biblia, la palabra de Dios, es el documento legal que nos acredita como herederos de todas las riquezas de nuestro Padre Dios, muchas veces parece no ser lo suficientemente fiable para nosotros. Mientras tanto, no tenemos ningún reparo en confiar en las palabras o documentos de familiares, amigos e incluso desconocidos. Dios, en su palabra, promete darnos tal cosa cuando cumplamos las condiciones. Algunas veces cuestionamos
O sea, cumplidas las condiciones se tuvo la promesa, ¿verdad? Dice también, creo que en Hebreos. Algunas veces cuestionamos si eso será verdad. Sin embargo, aceptamos sin la menor duda la palabra de, por ejemplo, nuestro jefe cuando asegura que nos pagará a fin de mes. En este caso no pensamos si lo hará o no, e incluso así estamos dispuestos a trabajar todo un mes por anticipado. Resumiendo, por la fe deberíamos saber que lo que esperamos, lo que no se ve, es decir, lo de arriba, está ahí, es real, cierto, y en su momento veremos la manifestación aquí abajo. El segundo de los textos nos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creó todo con su sola palabra. Así que lo tangible procedió de lo intangible. Esto quiere decir que lo invisible es, si cabe, aún más real que lo visible. Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, es decir, que ya existían pero estaban en camino. Abraham empezó a caminar en obediencia, pero al igual que nosotros, él tampoco conocía la totalidad de su camino, solo miraba de lejos hacia el final del mismo, pero lo creía, saludaba y confesaba como cierto, importante, en negrita, confesaba como cierto. Resalto lo de confesar porque solo cuando hayamos escuchado una palabra rema se producirá la fe para poder verbalizar la promesa confesándola como nuestra. Confesar sin recibir esa palabra sería mentalismo, en negrita mentalismo, y el mentalismo no va con Dios. Algunos manejando demonios, es decir, mediante brujería o hechicería, pudieran tener algún éxito practicando el mentalismo, pero no sin acarrear consecuencias de tan grave pecado. Nosotros no tenemos ninguna facultad para llamar cosas a la existencia aparte de Dios, por mucho que el movimiento de la superprosperidad o el de la superfe así lo afirmen. Abraham y los demás héroes de la fe, Hebreos 11, tenían puesta la mirada en el final del camino trazado desde el cielo. Camino trazado desde el cielo, en el galardón, no en sus propios caminos. Ellos miraban arriba hacia el invisible y era como si en realidad lo vieran. Los que caminan mirando hacia sus zapatos se tropiezan con los árboles o las farolas, pero ellos tenían puesto los ojos en Jesús. Enfoquémonos pues en el premio o galardón y no en el precio, porque si el premio es lo suficientemente grande, el precio no será un obstáculo. ¿Conocen algún premio mejor que reinar con Cristo en el reino milenial? Ese premio está reservado solo a los vencedores, no a todos los cristianos. Debemos acostumbrarnos a imitar a nuestro Señor llamando a las cosas que no son como si fueran. Debemos confesar nuestra sanidad, prosperidad u otras promesas de la Biblia, pero siempre y cuando hayamos recibido primero una palabra rema del Señor al respecto. Un ejemplo muy claro de esto podemos verlo en el relato sobre Josafat de 2 de Crónicas 20 del 14 al 17. Segundo de Crónicas 20:14 dice así: estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf. Sobre él vino el espíritu de Yahvé, dándole una palabra rema, eso está añadido por mí, en medio de la asamblea. Y dijo, subrayamos, sobre él vino el espíritu de Yahvé en medio de la asamblea, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Yahvé os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Bajad mañana contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Yahvé con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Yahvé estará con vosotros. Si leen la historia completa verán que primero vino esa palabra rema que el Espíritu de Dios llevó a la asamblea por medio de Jahaziel, produciendo la fe que necesitaban y ahuyentando el temor que tenían ante la amenaza de esos tres ejércitos que los rodeaban.
Los dos últimos textos que señalamos antes son tan claros que casi sobran los comentarios. Andar por fe o vivir por la fe es mirar hacia las cosas de arriba, las eternas, como también lo dice la carta a los Colosenses. Es cuando miramos el camino desde abajo y a corto plazo que tropezamos, que estamos atribulados, cansados, ansiosos o angustiados. Lo temporal nos produce angustia o ansiedad, por ello pongamos nuestra mirada en lo eterno. Para terminar, solo decir que vivir por la fe es un estilo de vida. El cristiano tiene su propio estilo de vida. Cuando uno conoce al Señor, cuando uno conoce al Señor, pero todavía es un bebé o niño espiritual, andar por fe se hace difícil. La solución es ensayar muchas veces y crecer hasta hacerlo un hábito, porque el hábito viene con la repetición o entrenamiento. Todas las cosas en que hoy tenemos habilidad o que dominamos, andar, conducir, etc., son fruto de la repetición. Alguien una vez dijo: siembra un pensamiento y cosecharás un acto, siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Ya ven, pensamiento que se transforma en un acto que por la repetición se hace un hábito, ese hábito se llega a enraizar en nosotros de tal forma que conforma nuestro carácter y ese carácter hace que cosechemos un destino. Pensamiento, acto, hábito, carácter, destino. Ya sabemos, hermanos, que todo es cuestión de sembrar. Que el Señor nos ayude para que al final podamos decir con Pablo, 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Con Cristo lo conseguiremos porque desde la eternidad al tiempo y desde el tiempo a la eternidad, Él es nuestra fe, camino, verdad y vida. Y ahora sí, tienen aquí terminamos unos artículos relacionados con sus enlaces respectivos que los pueden buscar pues en el blog Tabernáculo, donde está el enlace en el libro. Y esto ha sido todo. Pues al final nos hemos ido a 1 hora y 5 minutos, un poquito más, pero merecía la pena para dejarlo terminar, porque si no iban a quedar 2 vídeos muy cortos. Y ustedes me perdonarán, pero es que da bastante trabajo grabarlo, porque luego hay que subirlo así, en vez de subir 2 vídeos, pues solo subo uno, solo pongo subtítulos a uno, solo pongo las etiquetas, etcétera, etcétera, todo eso que ustedes ya saben que conlleva este trabajito. Que lo hago con mucho gusto. Espero que les haya bendecido este libro mío, un pequeño librito que es fruto de una experiencia personal, subjetiva en la oración, y que seguro que a ustedes les va a ayudar a evitar errores en base a lo que pues, otros que hemos ido delante pues ya hemos aprendido, que a su vez hemos aprendido de otros que nos precedían también o que nos han ayudado. Que Dios les bendiga mucho. El lunes 2 mediante estaremos de nuevo con Apocalipsis, libro 5 de Stephen Jones. Hasta entonces, no se olviden de ser felices y pasarlo bien.